Gustavo, ¿por qué te viniste de Inglaterra? ¿Qué te llamó a volver al Uruguay? Bueno, esas decisiones siempre son decisiones con- como que no son sencillas, pero que al mismo tiempo no tienen, no sé si tienen una única explicación, una única razón, sino que hay como una serie ¿cómo decir?, de factores que influyen en esa toma de decisión que uno la realiza en un momento determinado, así como en un momento uno decidió irse a formarse en el exterior, cuando después está en el exterior y qué sé yo, hizo parte de su carrera ahí. Bueno, en mi caso decidí volverme y decidí volverme por una serie de factores. Por un lado porque estaba eh, la familia en Uruguay, ese es un punto importante, amigos también, por, de última porque es la sociedad en la que uno se crió y eso no deja de ser importante. Uno en el extranjero eh, no deja de ser en algún punto un, un extranjero. Y bueno, y también en algún punto cierto, si se quiere, cierta aspiración quizás de contribuir desde este lugar. En ese momento tampoco había tanta ciencia desarrollada y bueno, yo había tenido la oportunidad de formarme en el exterior y bueno, y una serie de condicionantes hicieron que tomara esa decisión en ese momento, pero es verdad que es una decisión compleja, que hay como muchos factores, porque claramente en Inglaterra o en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, en muchos lugares del primer mundo, llamemos así, es como mucho más fácil hacer ciencia que hacerla desde acá, que es un rinconcito alejado de los centros de, de los centros de donde hay más ciencia de punta, entonces todo es más difícil porque desde que llegue un reactivo, si uno está en un laboratorio en Europa le llega al día siguiente un reactivo y acá puede demorar un mes y medio o algo así en que llegue algo. Entonces, bueno, la velocidad a la que uno puede ir de repente es como mucho más rápida si uno de repente está en el exterior, en un lugar que tiene mucha ciencia y mucha tradición. Eso obliga también a una planificación y qué sé yo. O sea, como que hay muchas ventajas de hacer ciencia en el primer mundo. Pero bueno, eso también es un desafío interesante de poder hacer ciencia desde estos lugares. Pero bueno, eso fue una decisión compleja en su momento, de la cual no me arrepiento, digamos, ni de haberme ido ni de haber vuelto. Es como una cosa que me parece que las dos cosas salieron bien, por así decirlo, para mí, digamos, sí, básicamente. ¿Cuál es el estatus de la investigación científica en el Uruguay hoy? ¿Y cuál es la expectativa que vos tenés para el futuro? Bueno, por un lado es mucho mejor que cuando yo me inicié. Yo me inicié en la segunda mitad de la década de los 80 a ser becario de investigación, después me fui al exterior a inicio de los 90 y bueno, comparado con esa época que además la investigación científica venía arrasada por el periodo de la dictadura, no había nada, era todo para construir en ese momento, en la segunda mitad de los 80 y así. Entonces eso ha tenido como distintos empujones y, y hoy por hoy estamos en una situación muchísimo mejor que la que estábamos en ese momento, con mucha gente formada, gente que se formó en el exterior, gente que se formó en el Uruguay, y entonces hay una masa crítica que es mucho mayor. Siguen habiendo un montón de dificultades, sigue habiendo un presupuesto que es muy limitado en comparación con el que otros países dedican a la ciencia y a la tecnología. Eso sigue siendo limitado. Y además bueno, siguen habiendo dificultades de estar en una zona como muy alejada de donde hay como mucha ebullición en ciencia, ¿no? Entonces de repente capaz que en todo Uruguay, no sé, de repente hay, por decir algún ejemplo, dos, tres equipos caros de un tipo de equipamiento que quizás en un barrio de Boston hay 40 de esos equipos. Entonces, claro, eh,
esa combinación de tener gente formada, pero además tener dinero para investigar, además tener equipamiento, como que se necesita mucha... bueno, eso requiere dinero. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, estamos mucho mejor que hace muchos años. Igual sigue siendo insuficiente porque los requerimientos de la ciencia son enormes. También otro desafío muy importante es que la tecnología avanza a una velocidad de vértigo y cada vez hay equipamiento, ese equipamiento cada vez es más caro, entonces bueno, eso implica continuamente estar colaborando con colegas del exterior para avanzar, digamos, porque si no uno se va quedando. Y bueno, y eso es también parte de de esta nueva etapa que nos ha tocado, un periodo como súper acelerado de desarrollo de innovaciones científicas, de equipamiento científico, y claro, con una inversión que no es tan alta, en un lugar que es como más remoto, porque estamos en un rinconcito alejado de los centros de investigación científica de punta. Bueno, hay que suplirlo por un lado con esfuerzo, por otro lado con colaboraciones, como decía, y bueno, y ojalá también que haya como más inversión en ciencia y tecnología, que ha tenido momentos de espaldarazo y importante y momentos en que se ha estancado. Ahora estamos como en un periodo de poco crecimiento a nivel presupuestal para la ciencia, siendo que las demandas son cada vez más altas, digamos, ¿no? Pero definitivamente estamos mucho mejor que hace 35, 40 años atrás, que era todo absolutamente embrionario, por así decirlo. Hoy ya hay una masa crítica, hay gente muy buena que forma gente, entonces hay muchas colaboraciones, pero sigue lógicamente habiendo recursos magros, por así decirlo. Muchas gracias, Gustavo, por esta recorrida. Bueno, muchas gracias a ti por el interés, Roberto, y bueno, y el programa tuyo.